Dios le bendiga, hermanos, bendiciones, saludos a todos. Proseguimos con el mensaje que venimos predicando sobre la iglesia que Dios quiere tener, plasmado en el libro de los Efesios. Y vamos al capítulo 2, en esta ocasión, cubriendo desde el versículo 11 hasta el versículo 22. Iniciamos entonces en nuestra travesía de cómo es la iglesia que Dios quiere tener en el versículo 11. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Detengámonos un poco acá cuando dice que nos acordemos que en otro tiempo, y esto va conforme el capítulo 2, versículo del 1 al 3, cuando dice que cuando estábamos sin Cristo, andábamos en la corriente de este mundo. La iglesia que Dios quiere tener es una iglesia apartada de la corriente del mundo. Y dice en los versículos del 1 al 3 que esa corriente es conforme al espíritu de la potestad del aire, es decir, conforme al espíritu de las tinieblas, conforme a Satanás. Y que eso se plasma en la voluntad de los pensamientos de cada persona. Eso se plasma en el querer hacer lo que el gusto de cada persona, lo que piensa y lo que tiene su propia voluntad. Así que el independizarse, aparentemente una independencia de Dios, al querer hacer cada uno su propio camino, al cada uno tomar sus propias decisiones, los hace a estas personas andar en la corriente del mundo. En otras palabras, andar en la corriente del mundo es equivalente a andar en su carne, en su yo, en sus propios pensamientos y en sus propias decisiones. Así que la iglesia que Dios quiere tener es una iglesia que se deja guiar por Dios, por solamente aquello que Dios dice, solamente obedeciendo lo que Dios dice, esperando a la voz de Dios, esperando la indicación del Espíritu Santo. Solamente de esa manera es posible andar fuera de la corriente de este mundo. Esa es la iglesia que Dios quiere tener. Una iglesia que se deja guiar por la voz de Dios, que se deja guiar por el Espíritu Santo hacia toda verdad. Porque la verdad no es tanto la interpretación, hermanos, que se pueda dar a la palabra que está escrita en la Biblia. Porque ¿cuántas interpretaciones hay en la Biblia? ¿Cuántas diferentes significados y perfiles, cuántas diferentes explicaciones se le da a un mismo versículo incluso? De ahí salen las doctrinas diferentes, salen las sectas y pensamientos diferentes. Así que el caminar del cristiano es un caminar conforme a la voz de Dios, pero guiada por el Espíritu Santo. Tanto así que el Espíritu Santo es el que debe dar la interpretación, nos debe ayudar, nos debe guiar para la correcta interpretación de la palabra de Dios. Así que no todos interpretan correctamente la palabra del Señor. No todos. No toda iglesia, no todo pastor interpreta correctamente la palabra de Dios. Y de ahí que nosotros debemos de estar abiertos en humildad a reconocer si hay alguna falta. Si nosotros hemos metido nuestros propios pensamientos en la interpretación de la palabra que está escrita. Pero de cualquier manera la palabra de Dios dice que seamos guiados por su Espíritu para ir a toda verdad, que para eso Jesús dijo que nos enviaba el Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad y Él os enseñará
todas las cosas. Así que ir en la corriente de este mundo sería andar en nuestros propios pensamientos, nuestras propias metas, nuestras propias ideas, aún nuestros propios sueños. Eso es ir conforme a la corriente de este mundo, lo cual no es el propósito ni el deseo de Dios para la iglesia que Él quiere tener. Así que volvamos a leer el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, o sea, cuando andábamos en la corriente de este mundo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. Bueno, ¿por qué incircuncisión? Porque los gentiles no se circuncidaban, ¿no? Recordemos que la circuncisión vino a través del pacto con Abraham. La promesa que Dios le dio a Abraham, el pacto de bendición y que iba a ser él sobre todas las naciones y sobre todos los pueblos. Y precisamente nosotros los gentiles entramos en ese pacto con Abraham. Vamos a ver cómo lo va desarrollando los versículos de más adelante. Así que dice, los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión, es decir, estábamos fuera del pacto, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, es decir, los que estaban circuncidados físicamente nos llamaban incircuncisos. No teníamos realmente ningún pacto, ninguna promesa, no estamos cobijados con la cobertura del Altísimo, sino que era un pueblo selecto, aquellos que se circuncidaban físicamente. Versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Claramente, ¿verdad? Que sí. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Obviamente, hermanos, estábamos sin el Señor. Al estar sin el Señor, no hay salvación de nuestras almas, ni hay herencia tampoco. Pero no quisiera adelantarme a lo que la palabra de Dios mismo va indicando, porque cuando estábamos sin Cristo, estábamos sin herencia, sin salvación. Los circuncidados nos llamaban incircuncisos, alejados de Dios, de todas las promesas que Dios había hecho a través de toda la historia. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces algo ha pasado. Ahora en Cristo Jesús, algo ha ocurrido y ese algo lo va a ir manifestando los siguientes versículos. Algo ha ocurrido en Cristo Jesús por medio de su sangre. Bueno, la palabra de Dios dice que hay un nuevo pacto. El pacto hecho con sangre es un nuevo pacto. Un nuevo testamento implica también un nuevo pacto. Hoy estamos en un nuevo pacto. El pacto viejo pasó, porque hay uno nuevo. Si hay uno nuevo, el pacto viejo pasó, fue caducado. Yo sé que a algunos no les gusta lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Versículo 14 sigue así, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces aquí habla que a través de la sangre de Jesús, a través de un nuevo pacto de ambos pueblos, es decir, de los judíos o israelitas y los gentiles, hizo un solo pueblo, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, es decir, lo que nos separaba a los judíos de los gentiles. De los dos, Dios ha hecho un nuevo pueblo. Un nuevo pueblo. Hay un nuevo pacto y de los dos ha hecho un pueblo. Dice aquí, no dice nuevo todavía, pero dice un pueblo. Versículo 14, vuelvo, sigo, dice, porque Él es nuestra paz, porque Él es nuestra paz, es decir, la reconciliación, es decir,
entre judíos y gentiles y, y entre judíos y Dios y gentiles con Dios. Es decir, ha destruido a través de la sangre de Jesús, a través del pacto, ha destruido el hecho de que no éramos hermanos, ahora somos hermanos unos de otros. Eh, ok, muy bien. Y dice versículo 15, aboliendo en su carne, es decir, en la carne de Jesús, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces vean aquí que habla de una creación, la creación de algo nuevo en Cristo Jesús, un nuevo hombre, es decir, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no, ahora es un nuevo hombre. Claro, ese nuevo hombre es hijo de Dios. Ese nuevo hombre es los que forman parte de la iglesia, que es el nuevo pueblo que Dios hace en Cristo Jesús. Aboliendo, dice allí, en su carne, es decir, en la muerte de Jesús en la cruz, aboliendo las enemistades que existían, la separación entre esos pueblos, para reconciliar el mundo con Dios a través de Jesucristo. Aboliendo en su carne las enemistades y aboliendo la ley de los mandamientos. Aboliendo la ley de los mandamientos. Y aquí, pues vamos contra ese pensamiento de regresar a las raíces hebreas. De que tenemos que regresar al Antiguo Testamento. De que tenemos que guardar las fiestas. No, hermano. No, ya ha sido abolido. Las costumbres. Han sido abolidas las leyes incluso. Hebreos 7:12 dice, porque cambiado el sacerdocio, porque Hebreos capítulo 7 dice que hay un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec, y ese sacerdocio está en Jesucristo. Él es el nuevo sacerdocio, porque cambiado, capítulo 7, versículo 12 de Hebreos dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Es decir, ya no está vigente hoy la ley del Antiguo Testamento para nosotros como para salvación. La ley es ley de Dios, sí, es ley de Dios, pero ya no está vigente en la relación. Para tener nosotros relación con Dios, ya nosotros no necesitamos estar guardando fiestas, ya no necesitamos estar guardando nosotros días de reposo, ya no necesitamos nosotros estar obedeciendo rituales ni ceremonias del Antiguo Testamento. Ya no necesitamos nosotros estar obedeciendo leyes que se promulgaron para el pueblo de Israel en aquel tiempo. O sea, nosotros somos ahora un nuevo pueblo. Gentiles que ahora, juntamente con los judíos, Dios a través de Jesucristo formó un nuevo pueblo, un nuevo hombre, dice acá. Vuelvo a repetir en el versículo 15. Aboliendo en su carne la ley, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, o sea que había que obedecerlas, para crear en sí mismo, crear en Cristo Jesús, de los dos un solo y nuevo hombre, del hombre judío y del hombre gentil, crear un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Así que ya no hay judío, ya no hay gentil, hay un nuevo hombre haciendo la paz, Jesús, a través de la cruz. Se terminaron las enemistades, se terminaron las separaciones y se hace la paz, la reconciliación con Dios. De esta manera, Dios viene a reconciliar al mundo en Cristo para con su persona. Versículo 16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, bueno, aquí lo vuelve a repetir, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, reconcilia a ambos, a tanto gentiles como judíos,
en un solo cuerpo. Y cuando habla de un solo cuerpo, recordemos que es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Ahora, es la iglesia. Entonces, nosotros ya no estamos ligados, mis amados, de que somos del linaje de Jesucristo, del Antiguo Testamento. Ya no estamos ligados nosotros a este tipo de cosas. Ya no estamos ligados nosotros de que somos de la tribu tal. No, nosotros ya no estamos ligados a eso. Simplemente estamos unidos a Jesucristo. A Jesucristo. Y sí, ciertamente Jesucristo era de una tribu, de la tribu de Judá, pero no necesariamente significa que nosotros ahora también seamos de la tribu Judá. No significa eso, porque ya en Cristo se creó hubo una nueva creación. Ya en Jesucristo se creó un nuevo hombre y se creó un nuevo cuerpo. Ya no es Israel, se creó un nuevo cuerpo. Ya Israel con judíos, de los dos se creó un solo pueblo, que es la iglesia del Señor. Entonces, no confundamos una cosa con otra. Cristianos que regresan y se hacen israelitas, cuando no lo son, porque dicen que hay sangre de los antepasados y historias de historias. Bueno, ¿y qué pasa con los que nunca tienen esa cercanía sanguínea, ni remotamente? Claro que existe gente así. No todos en el planeta Tierra pueden tener conexión. Además, se pierde la relación después de varias generaciones. La consanguinidad se va perdiendo. Entonces eso es prácticamente una locura. El hecho de que tengamos los cristianos o usted que regresar a las raíces hebreas. ¿Para qué? Porque Dios no está diciendo eso acá. Dios está diciendo que hay un nuevo pueblo, que hay un nuevo pacto, que hay un nuevo sacerdocio y hay una nueva ley a la cual todos debemos ahora de obedecer. ¿Cuál es esa nueva ley? La ley de Cristo. La ley de Cristo, que es la guiada por el Espíritu Santo, conforme a la guianza del Espíritu de Dios. Ahora nos movemos conforme al Espíritu de Dios. Que claro, de la ley pasada, de la ley antigua, de la ley que ya no está vigente, recibimos el concepto del bien y del mal. Claro que sí. Entonces la parte moral, la parte ética la recibimos a partir de la ley del pacto pasado. Pero ya no hay ningún pacto pasado viejo vigente, ya hay ningún pacto. El pacto de Israel es un pacto con Israel, y aunque hay cosas eternas en ese pacto, son los israelitas verdaderos los que deben de cumplir algunas cosas que se dictan ahí. Pero aquí de los dos hizo un nuevo pueblo y abolió las enemistades entre los dos. De tal manera que, versículo 16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que ya no hay discusión entre judíos y gentiles. Lo sigue habiendo porque no se reconoce a Jesucristo hoy actualmente, pero ya no hay enemistad, ya no hay separación, ya no hay diferencia entre israelitas y gentiles. Aquí no te puedes creer inferior. Si eres gentil, tienes los mismos derechos que a través de Jesucristo, que cualquier israelita. Y los israelitas están llamados a aceptar ese nuevo pacto a través de Jesucristo. Ok, vamos a ver dónde vamos. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas. Bueno, Jesús, ¿verdad? Vino, anunció las buenas nuevas de paz. Buenas nuevas de paz. ¿Qué significa buenas nuevas de paz? Paz entre judíos y gentiles. Paz entre judíos, gentiles y Dios. Una reconciliación total y completa. Porque vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos
y a los que estaban cerca. Bueno, ¿quiénes son los que estaban lejos? Los gentiles. ¿Quiénes son los que estaban cerca? Los judíos. A través del evangelio, las buenas nuevas de paz. El evangelio trae entonces la reconciliación de judíos y gentiles con Dios. Versículo 18, porque por medio de él, es decir, por medio de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces todos nos podemos acercar ahora al trono de Dios, tantos israelitas como gentiles, por medio de Jesucristo por un mismo espíritu. Habiendo aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, se nos ha dado el Espíritu del Padre, y por medio de ese Espíritu nosotros podemos entrar al trono de Dios. Tenemos acceso libre hoy. Tenemos relación hoy con Dios. De tal manera que Dios no va a escuchar más a un israelita que a un gentil. Dios escuchará a los dos por igual. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. O sea, ni vecinos. Ya no son extranjeros, no somos vecinos, sino conciudadanos, tanto de los gentiles como los judíos o israelitas. Somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Todos formamos ahora una sola familia. Una sola familia. Ese es el mensaje del Señor para hoy. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esta nueva familia, que es un solo pueblo, que es la iglesia, es edificada ahora sobre un fundamento. Es decir, nuestra fe y nuestra doctrina tiene como fundamento la enseñanza de los apóstoles y profetas. Esto es muy importante, porque muchos agarran otras enseñanzas que no es el fundamento de los apóstoles y profetas. Hoy usted debe caminar, que es la iglesia que Dios quiere, una iglesia que tenga por fundamento la enseñanza de los apóstoles y profetas. Los apóstoles del Nuevo Testamento, las escrituras del Nuevo Testamento, no las del Viejo. Ahora caminamos ahora bajo la doctrina de los apóstoles y profetas. Ese es el fundamento de este nuevo pueblo, este cuerpo, esta familia de Dios, edificado sobre el fundamento, versículo 20, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Claro, que todo es por medio de Él y todo es por Él, por medio de Jesucristo, por Jesucristo y para Él y para Jesucristo. Y la enseñanza de la revelación que Dios le dio a través de Jesucristo, Dios le dio a los apóstoles y profetas, es la enseñanza que hoy debe ser el fundamento para construir el resto de cosas que hay que construir en la iglesia. No es que ya se terminó la revelación, no, sigue habiendo revelación. Algunos dicen que no, que la revelación se terminó porque todo está revelado en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero la palabra de Dios, el mismo Nuevo Testamento dice que hay cosas ocultas que Dios tiene para aquellos que le aman y que Él nos la va a revelar. Y el mismo Jesucristo dice que las cosas que yo nos he dicho serán reveladas por el Espíritu Santo. Así que hay un mover del Espíritu de Dios dando revelación. ¿Cómo entonces, con tanta gente diciendo que habla por medio del Espíritu Santo, podemos saber quién dice la verdad y quién no? Bueno, a través de la guianza del Espíritu Santo. Es que el que no es guiado por el Espíritu de Dios está ciego en este caminar. Este pueblo se fundamenta en la enseñanza que está escrita de los apóstoles y profetas, que es el Nuevo Testamento, pero con la guianza del Espíritu Santo, dándonos la revelación de esa enseñanza, la aplicación que debemos de hacer de esa palabra para nosotros en el día a día. Es muy importante porque de esta manera no nos vamos a apartar de lo que Dios nos dice. Tanto el Espíritu de Dios en una nueva revelación que nos vaya a dar hoy,
tiene que estar fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Toda nueva revelación que recibamos tiene que tener siempre, y tiene que haber un fundamento de los apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento. De esta manera usted sabe y está seguro que no está en una secta, que no está en una religión falsa, sino que está en un lugar que Dios está aprobando. Versículo 21, en quien todo el edificio, y cuando habla de un edificio, habla del cuerpo, habla de la iglesia, habla de el nuevo hombre que dice, que está diciendo aquí Efesios capítulo 2, en quien todo el edificio, es decir, la iglesia, toda la iglesia, bien coordinado, lo representa como un edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Vean ustedes, habla de un fundamento, habla de una construcción, habla de una piedra angular que es Jesucristo. Sobre la piedra angular se pone el fundamento que son los apóstoles y profetas, pero hay que seguir construyendo. No se ha terminado la revelación de Dios con la iglesia, porque la iglesia, si nos quedamos solamente con la piedra angular y nos quedamos solamente con el fundamento, hermanos, ¿qué pasa con el resto de la construcción del edificio? Entonces, ¿cómo vamos a construir? Si tenemos la piedra angular, tenemos el fundamento, ¿qué pasa con el resto de cosas que hay que levantar, que hay que hacer? Para eso está el Espíritu Santo, para eso está la revelación del Padre en estos días. Todos tiene que ir coordinado. En quien todo el edificio, por eso dice, en quien todo el edificio, es decir, sobre esos fundamentos de los apóstoles y profetas, sobre la piedra angular, en ellos, el edificio se va creciendo, bien coordinado, va creciendo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿Y cómo va creciendo? No solamente aplicando la enseñanza de los apóstoles y profetas, sino caminando en la guianza del Espíritu Santo. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esa es la iglesia que Dios quiere tener. Esa es la iglesia que Dios quiere tener hoy. No es una iglesia que está estática. No, es una iglesia que se desarrolla conforme a los tiempos, en las revelaciones que Dios vaya indicando, en los llamados que Dios vaya haciendo, llamados lo cual hemos visto desde Efesios capítulo 1, que Él ha hecho a nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Esa es la iglesia que Dios quiere tener, una iglesia que avanza con una estrategia actualizada al día de hoy, al tiempo actual, conforme al pensamiento y a la estrategia de Dios, no conforme al pensamiento y la estrategia del pastor, sino conforme a la estrategia y el pensamiento de Jehová de los ejércitos, a través del Espíritu de Dios. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan coordinadamente, trabajan en conjunto, son todos una unidad, y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser una unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que el edificio es la iglesia, y el crecer se crece sobre el fundamento. Se crece sobre el fundamento sin olvidar el fundamento. Todo está coordinado hasta llegar a ser un templo santo, es decir, hasta llegar a cumplir la meta, el objetivo de ser un pueblo apartado para Dios. Y versículo 22 dice, en quien vosotros, o sea, ya cada uno de nosotros, también sois juntamente edificados. Claro, porque somos parte de ese edificio. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí está el Espíritu Santo. Para morada. Somos edificados para morada de Dios. O sea, nosotros crecemos entonces en relación con Dios para que la presencia de Dios y Dios more más en nosotros por el Espíritu de Dios. Así que la labor del Espíritu Santo aquí es vital. Crecemos para morada de Dios en nuestras vidas. Esa es la iglesia
que Dios anhela y desea tener hoy. Que Dios sea morada en cada uno de nosotros que formamos parte de esa iglesia. Que cada uno permita, le dé espacio a Dios por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Porque es por el Espíritu de Dios que Dios va a morar en los corazones. Así que si el Espíritu de Dios está en nuestros corazones, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, sabiendo que la piedra angular de la iglesia es Jesucristo y que el fundamento son los apóstoles y profetas, que en otras palabras es el Nuevo Testamento, pero interpretado, porque el Nuevo Testamento puede ser interpretado de muchas maneras, interpretado conforme al Espíritu Santo lo revela. Así que los que no creen hoy en el mover del Espíritu están en desventaja aquí. Pastores que no creen hoy en el mover correcto del Espíritu Santo, pastores que no creen o creen parcialmente, no creen en los milagros hoy, no creen en las sanidades hoy, no creen en la guerra espiritual hoy, no creen en echar fuera demonios hoy, tienen un sesgo en sus ojos. Tienen revelación muy parcializada, porque solamente se basan en la letra y muy posiblemente la interpretación de esa letra escrita del Nuevo Testamento pudiera dar cabida a muchos errores doctrinales. Solo el Espíritu de Dios nos puede dirigir a toda verdad. Solo a través del Espíritu Santo. Esa es la iglesia que Dios quiere tener, una iglesia fundamentada entonces sobre los apóstoles y profetas hasta llegar a ser un templo santo, sabiendo que ahora no tenemos que volver a la ley pasada, a la vieja ley, sino que estamos en la nueva ley, porque hay un nuevo sacerdocio. Si hay un nuevo sacerdocio, hay una nueva ley en Cristo Jesús, que es la ley del Espíritu. Esa es la ley hoy que se rige en nuestros corazones y en nuestras vidas. Heredamos del viejo pacto las cosas buenas, porque el viejo pacto es un pacto que fue hecho por Dios. Entonces heredamos lo que corresponde del viejo pacto hoy en la nueva ley, que es a través del Espíritu Santo. Quiera esta palabra y quiera usted, mi amado, ser movido hacia la verdad conforme a este mensaje que hemos predicado hoy. Mensaje simple, mensaje corto, que espero que oriente a cada uno de ustedes y que no se permitan ser desviados de la doctrina central de la palabra de Dios, de la guianza del Espíritu Santo a toda verdad. Déjese guiar por ahí y que no ande usted en nuevas corrientes, en corrientes que lo apartan realmente de la revelación y del mensaje del fundamento de los apóstoles y profetas, tal y como la palabra lo expresa. Reconciliando al mundo en Cristo, ese fue el plan de Dios. Y es ahora nuestra misión como iglesia. Así como el Padre reconcilió al mundo a través de Jesucristo, y hizo de los judíos, los gentiles, un solo pueblo, y ahora ese es el llamado hacia todas las naciones, ahora nosotros debemos de ser esos mensajeros. Debemos ser los brazos, las manos, los pies de Jesús, los ojos de Jesús, para alcanzar al mundo entero con el mensaje de salvación. Hay libre acceso al trono de Dios hoy, y le damos gracias a la sangre de Jesús, al sacrificio que ha hecho Jesucristo, por medio del cual hoy podemos tener libre entrada al trono del Padre y ser acreedores, beneficiarios de toda la herencia que como hijos tenemos juntamente con Jesucristo, que ahora sería entonces nuestro hermano mayor. Qué bendición tan grande, hermanos, hemos recibido nosotros como pueblo ahora de Dios. Qué maravilloso plan misericordioso y glorioso
tuvo nuestro Padre Eterno para con nosotros. Habiendo Israel rechazado su llamado, ¿verdad? Porque debido a que Israel rechaza su llamado, Dios planificó en Cristo Jesús reunir, en función del rechazo de Israel, reunir a todos los pueblos en Cristo. Inicialmente todos los pueblos iban a ser reunidos por medio del pueblo de Israel, pero no. Ahora, en el plan del nuevo pacto, todos hemos sido hechos hermanos a través de la sangre de Jesucristo, siempre y cuando haya arrepentimiento, perdón, arrepentimiento de los pecados y haya el perdón de esos pecados a través de la sangre de Jesús. En ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Bendice tu palabra y trae revelación y guianza a cada persona que nos está escuchando, cada hombre, cada mujer. Esta es la iglesia que tú quieres tener, Señor, una iglesia orientada, sobria, en la consecución de la revelación histórica de tu persona y tu voluntad a través de los tiempos. Entendiendo de que hoy estamos en la época de la gracia a través de Jesucristo, en la cual hay oportunidad para que todo hombre y toda mujer forme parte de un nuevo pueblo, que es la iglesia. Gracias por la bendición que nos has dado, Señor Dios, de ser partícipes de ella. Y te pido que toques el corazón de cualquier persona que me escuche para que se acerque a ti y forme parte de este nuevo pueblo que tú estás congregando en todas las naciones. Gracias, Padre. Toda alabanza y toda gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén.